¿Qué tal? Buenas noches, jóvenes y señoritas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas Bien, noches, ingeniero. vamos a iniciar la clase entonces. Voy a compartir la pantalla y vamos a... La anterior clase habíamos eh, realizado este ejercicio, ¿es verdad? Lo recuerdan, ¿verdad? Sí, Una ingeniero, bomba, era ese. tanque elevado, etcétera. Bien, y ahora entonces vamos a hacer otro ejercicio muy bonito. Dice, la bomba BC transporta agua hasta el depósito F. Y en la figura 810 se muestra la línea de alturas piezométricas. Determinar, inciso A, la potencia suministrada al agua por la bomba BC. Inciso B, la potencia extraída por la turbina DE. Inciso C, la cota de la superficie libre mantenida en el depósito F. Ahí tenemos el esquema de este problema. Entonces, el depósito A, el depósito F, ¿no? Ahí tenemos los dos depósitos. Y entonces, los datos que tenemos son todo lo que está acá. Tenemos como datos la línea piezométrica completa, excepto en el punto F, no conocemos. Fíjense, en el punto B, la altura piezométrica es 29,9 metros. En C, 116,5 metros. En D, en E, conocemos las alturas piezométricas. Por eso es que se ha dibujado uniendo los puntos de alturas piezométricas, entonces tenemos la línea piezométrica. Falta el punto F. Ya no sabemos cuánto es la cota del nivel de aguas acá en F. Por otro lado, tenemos las características de las tuberías. La tubería de C a D tiene 610 metros de largo, 61 centímetros de diámetro. Y el factor de fricción ya está dado, fíjense, 0,020. La tubería de E a F también tiene 610 metros y 61 centímetros de diámetro. Y el factor de fricción F ya está dado también. Bien, entonces, estimados jóvenes y señoritas, este ejercicio se puede resolver fácilmente, ¿ya? Entonces, yo les pido que ustedes hagan un pequeño esfuerzo para resolver el ejercicio. Tienen todos los datos. Lo único que les hace falta es un poco de imaginación y nada más. Imaginación que ustedes la tienen, por supuesto. ¿Ya? Así que un poquito de empeño y yo sé que lo van a resolver. El grupo de la mañana lo resolvió, pero sin ningún problema. Bien, adelante entonces, mis estimados jóvenes y señoritas. ¿Qué tiempo les doy? 10 minutos, ya, bueno, 10 minutos, ok, adelante.
Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas. Me imagino que ya está resuelto el ejercicio. Bien, pero vamos a ver. ¿Cómo se resuelve? Los datos de la figura se observa que Z sub B igual a Z sub C. Altura piezométrica en B, 29,9 metros, lo que estamos leyendo acá, nada más. Altura piezométrica en C, 116,5 metros. Altura piezométrica en D, 107,1 metros. Altura piezométrica en E, 101,1 metros. Y altura piezométrica en F no se sabe. Y eso es lo que se quiere averiguar, ¿no? En el inciso C se quiere determinar eso. Bien, el inciso A dice, queremos saber, determinar, dice, la potencia suministrada al agua por la bomba BC. Queremos averiguar entonces la potencia suministrada al fluido por la bomba que está acá instalada. Bien, entonces resolvemos. ¿Cómo resolvemos? Tenemos que aplicar el teorema de Bernoulli entre B y C. Directamente. Energía en B más la energía añadida por la bomba igual a la energía en C. Y así de fácil. En primer lugar, claro, la potencia que nos da la bomba es gamma por Q por energía añadida dividido entre 75. Eta lo vamos a tomar como 1 directamente. Y escribimos ahora en esta ecuación, conocemos gamma, no conocemos el caudal y tampoco conocemos la energía añadida. O sea, tenemos dos incógnitas acá, no conocemos, entonces no podemos calcular esa potencia. Y vamos a analizar entonces, escribimos el teorema de Bernoulli entre los puntos B y C. Energía en B más la energía añadida por la bomba igual a la energía en C. Y ahí está el teorema de Bernoulli.
¿no es cierto? Aquí le vamos a poner otro paréntesis, si les parece, y hasta acá viene la energía, ¿no es cierto? Hasta ahí va la energía en B. Y todo este término será la energía en C, hasta acá. Ok, así sería esta ecuación. Energía en B es todo esto, más la energía añadida por la bomba, igual a la energía en C. Bien, pero aquí estos términos, B sub B y B sub C, se anulan porque el diámetro de la tubería es el mismo. El mismo diámetro, fíjense, es el mismo diámetro aquí, aquí, y por lo tanto acá también. Entonces, la velocidad en B es igual a la velocidad en C. No, son iguales, por lo tanto, estos términos se simplifican. Y bueno, y ahora agrupamos, fíjense este término, ZB más P sub B sobre gamma. Por conveniencia lo estamos agrupando. Y acá también ZC más P sub C sobre gamma. ¿Qué es ZB más P sub B sobre gamma? ¿Qué es, jóvenes, señoritas? La altura piezométrica. Altura piezométrica en B. Altura piezométrica en C. Y conocemos la altura piezométrica en B y en C. 29.9 metros y 116,5 metros respectivamente. Y ahí está. Entonces ya sabemos que este término es 29,9 metros más la energía añadida por la bomba igual a 116,5 metros. De acá entonces obtenemos que la energía añadida por la bomba había sido 86,6 metros. Bien, ya está resuelto esto. Ahora escribimos el teorema de Bernoulli entre C y D, porque resulta entre C y D. Queremos calcular también el caudal, ¿no es cierto? El caudal que circula por el sistema. Entonces, queremos escribir el teorema de Bernoulli entre C y D. Energía en C menos la pérdida de carga en la tubería de C a D igual a la energía en D. Así sería el teorema de Bernoulli. Ahí está. Y ahí está entonces el término completo de la energía en C, así. ¿No es verdad? Y la energía en D. Entonces, la velocidad en C es igual a la velocidad en D. Por lo tanto, este término con este se simplifica. Y entonces, ¿qué nos queda? ZC más P sub C sobre gamma vale 116,5. Z sub D más P sub D sobre gamma vale 107,1. Entonces, de ahí resulta que la pérdida de carga es 9.4 metros. Ese es el valor de la pérdida de carga, de C a D. Y ahora sí, aplicamos la ecuación para calcular la pérdida de carga. Fíjense, 9.4 igual a F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Conocemos F, 0,020, L, D por B cuadrado sobre 2G. No conocemos la velocidad. Y entonces, ahí hemos planteado una ecuación y hay una incógnita. La incógnita es la velocidad. Despejamos la velocidad. Y resulta que la velocidad es 3,037 metros por segundo. Conocida la velocidad, entonces ya puedo calcular el caudal. Caudal igual área por velocidad. Y el caudal entonces había sido 0,887 metros cúbicos por segundo. Es el caudal. Entonces, ahora sí ya tengo todos los elementos para calcular la potencia que la bomba le brinda al fluido. Potencia, 1000, que es el peso específico, por el caudal, por la energía añadida por la bomba y dividido entre 75. 1025 caballos vapor. ¿Ya? Esa es la potencia, entonces,
que la bomba le da al fluido. Bien, inciso B. Potencia extraída al fluido por la turbina. Háganlo, por favor, ustedes. Háganlo ahora. Les doy otros 10 minutos. Háganlo. Es de una forma similar, como han visto. Y eso más sencillo todavía.
extraída al fluido por la turbina. Y es esta la expresión. Eta gamma por Q por energía extraída dividido entre 75. Eta igual 1, no vamos a considerar nada más. Entonces, de esta ecuación conocemos gamma, ahora sí conocemos el caudal, porque el caudal es el mismo, 0,887 metros cúbicos por segundo, pero no conocemos la energía extraída. Entonces, para ello planteamos el teorema de Bernoulli entre D y E. Entre D y E. Y decimos entonces, energía en D menos la energía extraída por la turbina igual a la energía en E. Así de fácil. Ahí está el teorema de Bernoulli. Energía en D menos la energía extraída por la turbina igual a la energía en E. Aquí vamos a poner extraída con E mayúscula, hemos puesto, ¿no? Pero, ok, lo vamos a hacer. Ya. Pero esto tengo que ponerlo así. Menos la energía extraída por la turbina. Así. Vamos. Entonces, esto es así. Así. Ahí está. Bueno. Y así entonces, aquí está la energía en D, todo este término, la energía en D, menos la energía extraída por la turbina igual a la energía en E. Pero lo voy a separar como hemos hecho anteriormente para que quede muy claro. ¿No es cierto? Hasta ahí. Esta es la energía en D. Y aquí está la energía en E. Bien, entonces como se trata de la misma tubería, las velocidades son iguales, por lo tanto estos términos se simplifican. ¿Y qué es lo que queda? Altura piezométrica en D, que es 107,1 metros, menos la energía extraída por la turbina, igual a 101, es 101 metros, es la altura piezométrica en E. ¿No? Ahí está de la figura, aquí está, 101 metros, ok. Bien, entonces, de acá resulta que la energía extraída por la turbina es 6,10 metros. 6,10. Y a continuación calculamos la potencia extraída por la turbina. Potencia extraída al fluido. Entonces, gamma por Q por energía extraída dividido entre 75. Resultado, 72,1 caballos vapor. ¿No? Me imagino que han obtenido el mismo resultado, ¿no es verdad, jóvenes, señoritas? Correcto, ingeniero. Qué bueno, me alegra mucho. Y a continuación el inciso C. Cota en la superficie libre del depósito F. Queremos averiguar ahora cuánto vale Z sub F. Escribimos el teorema de Bernoulli entre E y F directamente. Energía en E menos la pérdida de carga de E a F igual a la energía en F. Esa sería la expresión directamente del teorema de Bernoulli. Ahí está, energía en E, ¿no es cierto? Aquí otra vez los paréntesis. Todo esto es la energía en E. Ya saben ustedes. La energía en F, ahí está. Hasta ahí. Bien. Pero sabemos que B sub F es 0. B sub F es 0. Aquí las velocidades ya no son iguales. B sub F es 0. Y sabemos que la velocidad en la tubería es 3,037. Esto ya lo habíamos calculado antes, ¿no? Ahí está, fíjense. En el inciso A hemos calculado la velocidad. Aquí se ha calculado la velocidad en la tubería. Ahí está. Velocidad 3,037 metros por segundo.
Esa es la misma velocidad a lo largo de toda la tubería. Ahí está. Entonces, altura piezométrica en E, más bien cota ZE, perdón, altura piezométrica en E, más B sub E cuadrado entre 2G. Ahí está. Menos la pérdida de carga de E a F igual a ZF, más 0. La pérdida de carga podemos calcularla. Fíjense, pérdida de carga mediante la ecuación universal de flujo, F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Y nos da 9,40 metros. Ya lo habíamos calculado antes. Ya habíamos calculado antes en el inciso A. Ya. Entonces, y ahí ya tenemos entonces, reemplazamos los datos y obtenemos que ZF es 92,07 metros. Esa es la cota en F, entonces. ¿Vean? Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces así hemos resuelto el problema, simplemente aplicando el teorema de Bernoulli. ¿No es verdad? Y aplicando las ecuaciones de pérdida de carga, etc. ¿Qué les pareció, jóvenes? Este es un problema muy bonito, es un problema didáctico, porque nos muestra y nos enseña, digamos, todo lo que hemos estado impartiendo antes. ¿Ya? Ok. Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, me imagino que lo han entendido perfectamente, porque yo sé que ustedes son, pues, jóvenes estudiantes muy inteligentes. Por eso están estudiando, pues, ingeniería civil, ¿no es cierto? Así es. Por eso están en ingeniería civil, porque son, pues, muy competentes, son muy buenos estudiantes. Bien, y ahora les voy a presentar otro método para calcular la pérdida de carga por fricción. Pérdida de carga por fricción, y es el método de Hazen-Williams. Este es un método muy diferente al de la ecuación universal de flujo. Fíjense, en primer lugar, es un método muy sencillo. La pérdida de carga se calcula mediante esta ecuación, nada más. 10.66 por L dividido entre C a la 1,85 dividido entre el diámetro a la 4,87. Todo multiplicado por el caudal elevado a 1,85. Bien, ¿qué es L? La longitud de la tubería. D, el diámetro de la tubería. C es el coeficiente de Hazen-Williams, así se denomina. Y depende, ¿de qué? Del material del cual está fabricado la tubería. Es decir, depende del grado de aspereza de la superficie. Y ese grado de aspereza, pues, depende del tipo de material que se ha utilizado para su fabricación. C se denomina coeficiente de Hazen-Williams. ¿Ya? El valor de C, para que tengan una idea, es para tuberías de PVC, el valor de C es más o menos 140 hasta 150. Para tuberías de PVC. Para tubería de fierro galvanizado, el valor de C es más o menos, va de 110 a 120. ¿Ya? Bien, aquí les muestro esta ecuación. Esta ecuación, estimados jóvenes y señoritas, como les dije, es muy diferente a la ecuación universal de flujo. Esta es una ecuación que ha sido desarrollada o determinada únicamente para el fluido agua. Fluido agua. A temperaturas normales, es decir, temperaturas del agua potable. Más o menos temperaturas en el orden entre 15 y 20 grados aproximadamente. Aproximadamente. ¿Ya? Entonces ha sido desarrollada exclusivamente para el fluido agua. Y además para el tipo de flujo turbulento.
solo para flujo turbulento. ¿De acuerdo? Entonces es una ecuación muy particular, ¿no es verdad? De una aplicación muy limitada en comparación con la ecuación universal de flujo. ¿Ya? Pero les diré que es muy útil para los proyectos, es decir, para los problemas de la hidráulica de tuberías, ¿no? Especialmente, digamos, en nuestra área de la ingeniería civil, cuando tratamos, por ejemplo, con los proyectos de agua potable. Para estos proyectos, pues, esta fórmula es muy útil. Los resultados que nos da esta fórmula de pérdidas de carga son similares a los que se determinan mediante la ecuación universal de flujo. Entonces, por eso esta ecuación es muy útil, es muy sencilla, fácil de aplicar. Entonces, por eso es algunas veces de preferencia de los ingenieros, o fue por lo menos de preferencia en épocas anteriores. Actualmente, ya con el advenimiento de las computadoras personales, las famosas calculadoras que ustedes tienen, etcétera, da lo mismo utilizar esta o la otra ecuación. ¿Ok? Bien, aquí el término que está dentro de los paréntesis, fíjense que aquí agrupa longitud de la tubería, diámetro de la tubería, C es el tipo de material de la tubería, es decir, todo es de la tubería. Entonces, a este término lo he denominado K, mayúscula, pero K mayúscula. Y K mayúscula se denomina coeficiente de resistencia de la tubería. ¿Ya? K mayúscula entonces se denomina coeficiente de resistencia de la tubería, porque engloba todas las características de la tubería, material, longitud, diámetro, etc. Bien, entonces a continuación vamos a hacer un ejemplo. Dice, calcular la pérdida de carga en una tubería de fierro galvanizado de 500 metros de longitud que tiene un diámetro de 0,15 metros. El flujo se mueve con una velocidad de 2,5 metros por segundo. Bien, para aplicar la ecuación necesitamos calcular el caudal. Previamente, caudal área por velocidad igual 0,044 metros cúbicos por segundo. Y a continuación, pues aplicamos la ecuación. Y la pérdida de carga es 24,16 metros. A ver, hagan el cálculo. ¿Aló? Bien. Sí, eso, ingeniero. Bien, y ahora, para verificar, ustedes van a utilizar la ecuación universal de flujo, es decir, la ecuación de Darcy-Weisbach. Y para ello, entonces, van a tomar estos datos. La temperatura del agua, 20 grados centígrados. La rugosidad relativa de la tubería de fierro galvanizado, 0,15 milímetros. A ver, hagan el cálculo de la pérdida de carga, ustedes, con la ecuación universal de flujo. Y a ver qué resultado obtienen, ¿ya? Por favor, quiero que calculen la pérdida de carga, pero con la ecuación anterior. Ecuación universal de flujo. Háganlo, por favor. Salió casi lo mismo, ingeniero.
tienen que calcular el factor de fricción F primeramente, ¿no es cierto? Calculen el factor de fricción y a continuación calcular recién la pérdida de carga. Ya, háganlo, por favor, con todo. De 0,023 y ahí está L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Resultado 24.42 metros. Un resultado muy parecido al obtenido con la ecuación de Hazen-Williams. ¿Ya? Entonces, por eso es que se utiliza muchas veces esta ecuación por la facilidad, ¿no es cierto? El cálculo se hace rápidamente. Bueno, muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas. Hasta aquí hemos visto las pérdidas de carga por fricción. Y ahora vamos a hablar acerca de las pérdidas de carga en accesorios, denominadas también pérdidas de carga menores, o también conocidas como pérdidas de carga localizadas. Bien, en primer lugar les voy a presentar los accesorios. Estos son los accesorios que se utilizan en las tuberías. Ahí están los accesorios, ¿no? Reducciones, test, cruz, codos, etcétera. Válvulas, diferentes tipos de válvulas. Ahí está una válvula, por ejemplo. Y aquí pueden ver cómo es el efecto de la válvula. Acá, ¿qué ocurre? El flujo ingresa por acá y tiene que hacer este recorrido. Miren, tiene que hacer este recorrido. Entonces, en este recorrido, pues el flujo tiene que cambiar de dirección, etcétera. Se presentan obstáculos. Entonces se produce diferentes turbulencias. Es decir, aquí se presentan todo tipo de turbulencias. ¿Ya? Todo tipo de turbulencias, porque el flujo está siendo alterado drásticamente, ¿ya? Y ahí entonces tenemos todo tipo de turbulencias, ¿de acuerdo? Y esas turbulencias, pues, representan las pérdidas de carga después, ¿no? O sea, tenemos pérdidas de carga. ¿Ya? Ahí tenemos esta válvula ahí, ¿no? ¿Ok? O, fíjense, una tubería de un diámetro superior y acá una tubería de un diámetro menor. Esta se conoce como una contracción súbita, es decir, un cambio de diámetro súbito, ¿no? Y por lo tanto acá se produce una alta pérdida de carga también. Fíjense cómo se desarrollan las líneas de flujo. Las líneas de flujo acá se estrechan demasiado, las líneas de flujo. Y en estos lugares donde se desprende la línea de flujo de la superficie de la tubería, en estas áreas se producen turbulencias. Esto es turbulencia. Entonces hay turbulencia. Y esa turbulencia, entonces, genera pérdida de carga. ¿Ya? ¿Dónde se presenta la pérdida de carga? Acá, en el accesorio, aquí. ¿Ya? Acá, lo propio. Este es un tanque de agua, una tubería que entra al tanque. Entonces, el líquido fluye del tanque hacia la tubería. Y al fluir el líquido del tanque hacia la tubería, entonces se producen así, así se desarrollan las líneas de flujo, con un desprendimiento de las líneas de flujo, creando una sección contraída.
por lo tanto generando turbulencias en estos espacios, ¿ya? Y por lo tanto pérdida de carga, ¿ya? Entonces ya hemos visto cómo se producen las pérdidas de carga, ¿ya? Ahí, por ejemplo, este es un codo. Aquí viene una tubería, acá otra tubería. El flujo va en este sentido y luego cambia la dirección del flujo, ¿no es cierto? El flujo que estaba en sentido horizontal fluye, choca contra esta pared y luego cambia el sentido del flujo. Entonces, acá también, pues, por supuesto que se presentan turbulencias, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar un ejemplo y cómo se calcula la pérdida de carga en estos accesorios, en todos estos accesorios. ¿Cómo podemos calcular la pérdida de carga en los accesorios, en cada accesorio? ¿Cómo podemos calcular la pérdida de carga en la T, en la cruz, etcétera, etcétera, en las válvulas? En cada accesorio tendríamos que calcular la pérdida de carga, jóvenes, señoritas. Para ello, entonces, se utiliza la ecuación universal de flujo. Y se escribe así la ecuación universal de flujo para calcular la pérdida de carga en cada accesorio. H sub M igual F por L sobre D por B cuadrado sobre 12. La misma ecuación universal de flujo, jóvenes. Entonces, al término dentro de los paréntesis lo denomina, es K minúscula. Los representamos con la letra K minúscula. Y ese término K minúscula se denomina coeficiente de resistencia del accesorio. Es decir, en forma similar, fíjense, al método anterior donde habíamos dicho coeficiente de resistencia de la tubería. K, ¿no es cierto? Mayúscula, pero es esto. K mayúscula, coeficiente de resistencia de la tubería. Aquí estamos denominando K minúscula, coeficiente de resistencia del accesorio. Del accesorio. El valor de K ya viene tabulado. Hay muchas tablas donde se encuentra el valor de K para cada accesorio. Pero aquí les voy a mostrar un par de tablas donde podemos tomar los datos y calcular el coeficiente de resistencia del accesorio. De algunos accesorios sí podemos calcular. Por ejemplo, dice calcular la pérdida de carga producida por un codo de 90 grados, así este codo, instalado en una tubería de 100 milímetros de diámetro, que transporta un caudal de agua de 20 litros por segundo. ¿Ya? Entonces, en esta tubería, vamos a hacer el cálculo, para esa tubería, para este codo, ahí está la tubería de 100 milímetros de diámetro, que es la misma esta. Bien, entonces, K es igual a F sub T, lo vamos a llamar, por LE sobre D. ¿Qué es LE? Se llama longitud equivalente del accesorio, dividido entre su diámetro. Esta longitud equivalente está en función de cada tipo de accesorio. Para cada tipo de accesorio hay una longitud equivalente. Y esto se encuentra en tablas. LE sobre D está en tablas y F sub T también está en tablas. Aquí yo les presento las dos tablas. Primero aquí tenemos LE sobre D. Como les decía, longitud equivalente en diámetros de tubería, LE sobre D. ¿Ya? Hay válvula de globo abierta por completo, 340. Válvula de ángulo, válvula de compuerta. Por ejemplo, válvula de compuerta abierta por completo, 8. Si está abierta 3/4, 35. Si está abierta hasta la mitad, 160. Si está abierta solo 1/4, la cuarta parte, 900. Miren cómo aumenta LE sobre D. Y así para cada tipo de accesorio, diferentes válvulas. Válvulas.
Para un codo estándar de 90 grados vale LE sobre D 30, que ese sería nuestro caso, ¿no es cierto? O sea, aquí queremos calcular la pérdida de carga que produce este codo de 90 grados. ¿Ya? Entonces, LE sobre D había sido 30. Ahora, ¿cuánto vale F sub T? F sub T se obtiene de la siguiente tabla, de la otra tabla. Es la tabla 10.5. Esta sería la tabla 10.4, por si acaso. Tabla 10.4. Aquí en la tabla 10.5 está el valor de F sub T. Ahí está. Factor de fricción F sub T. Y este factor de fricción se determina en función del diámetro de la tubería donde está instalado el accesorio. El problema nos dice que el diámetro de la tubería es de 100 milímetros, es decir, 4 pulgadas. Si es 4 pulgadas, entonces el factor de fricción que le corresponde es 0.017. Bien, entonces de las dos tablas ya obtenemos el coeficiente de resistencia del accesorio. F sub T, que es 0.017, por LE sobre D, que es 30. El producto nos da 0.51. Y este es el valor del coeficiente de resistencia para el codo de 90 grados. ¿Ya? ¿De acuerdo, jóvenes, señoritas? Entonces, para ciertos accesorios podemos calcular el coeficiente de resistencia. Bien, una vez que tenemos ya el coeficiente de resistencia, K, ahora hallamos la pérdida de carga que produce el codo. ¿Cómo? Ahí está. Primero tenemos que hallar la velocidad del flujo en la tubería mediante la ecuación de continuidad. Velocidad igual caudal sobre área. Ahí está. Caudal es 20 litros por segundo, que lo convertimos a metros cúbicos por segundo, dividido entre área. Resultado, 2.55 metros por segundo. ¿Ya? Por lo tanto, H sub M igual 0.51, que es el K, por B cuadrado sobre 2G, igual 0.17 metros. ¿Ya? Ok. En esa forma se calcula la pérdida de carga que produce cada accesorio. Estimados jóvenes y señoritas. Entonces, el valor de K ya viene tabulado. En varios libros de hidráulica o de mecánica de los fluidos van a encontrar tablas donde se encuentran ya los valores de K. ¿Ya? Bien, y aquí les voy a mostrar yo un ejemplo muy bonito. Dice, para el sistema mostrado en la figura a continuación, se pide, inciso A, si el desnivel H es igual a 5 metros, ¿cuál es el caudal que circula por el sistema? Concentrémonos solo en ese inciso. Y ahí está el sistema. Es un sistema muy interesante. Observen. Tenemos dos depósitos con agua. Los depósitos A y M. Y tenemos un sistema de tuberías. La tubería que va desde el punto B, de B, hasta el punto M. Vamos hasta acá. Pero aquí hay dos tuberías. Fíjense, esta tubería es la tubería 1 hasta G. Y a partir de G tenemos la tubería 2. A lo largo de la tubería están instalados varios accesorios. En primer lugar, al iniciar acá, la tubería está dentro del depósito y ahí hay un accesorio que se llama filtro o alcachofa. Filtro o alcachofa, es decir, es un filtro de agua. Filtro para que el agua ingrese a la tubería, ¿no? Evitando que ingresen material extraño.
Luego tenemos otros accesorios, codo, T, válvula o llave de paso, codo, cruz, etcétera, etcétera. Para cada accesorio ya está dado el coeficiente K, el coeficiente de resistencia del accesorio. Fíjense ahí en la tabla, aquí tenemos el accesorio y el coeficiente K respectivo. Para el filtro o alcachofa, 8, valor 8. Para los codos que están en los puntos C, en el punto F, es decir, este codo y este codo, 0,5 para cada uno. Para la T, para esta T, 0,7. Para la válvula aquí, o llave de paso, válvula o llave de paso, ¿no? 1. Para la cruz, 0,7. Para el medidor H, 6. Para los codos, hay 0,5. Para la válvula acá, 3. Ahí está. Y aquí tenemos, fíjense, esta es la tubería 1 hasta acá, hasta G. Y a continuación la tubería 2. Ahí está pintado de rojo, es la tubería 1. ¿No? La tubería 1. Y la tubería 2 es la otra. La tubería 1 tiene una longitud de 45 metros, un diámetro de 30 metros y el factor de fricción es 0,025. En cambio, la tubería 2 tiene una longitud de 30 metros, diámetro de 15 y un factor de fricción de 0,020. ¿Ya? Así está dado el sistema, jóvenes y señoritas. ¿Está claro, no es cierto? Sí, ingeniero. Bien, entonces ahora vamos a resolver el problema. Solución. Queremos averiguar entonces el caudal que fluye por el sistema. ¿Cuándo el desnivel H es 5 metros? H es el desnivel. Es decir, H es la diferencia de la cota. ZA menos ZM igual H. Eso es. ¿No es cierto? Es el desnivel. Entonces, para averiguar el caudal, aplicamos el teorema de Bernoulli. Y para eso elegimos 2 puntos. ¿Qué puntos elegimos? El punto A, que está en la superficie, en el depósito A, aquí. Y el punto M, también en la superficie. ¿Por qué? Porque conocemos pues las presiones. P sub A sobre gamma 0, velocidad en A 0, P sub B sobre gamma 0, velocidad M 0. Nos conviene elegir esos puntos entonces. Entonces escribimos energía en A menos la pérdida de carga a lo largo del sistema igual a la energía en M. Así de fácil, teorema de Bernoulli. Energía en A menos la pérdida de carga del sistema de A a M igual a la energía en M. La energía en A, los tres, con sus 3 componentes, ahí está. Menos la pérdida de carga igual a la energía en M. Bien. Pero sabemos que P sub A sobre gamma es 0, B sub A es 0, P sub M sobre gamma 0, B sub M 0, y nos queda así. ZA menos ZM igual a la pérdida de carga. Igual a la pérdida de carga. Y sabemos que ZA menos ZM es H. Y H, 5 metros. Eso es lo que nos dice las condiciones del problema. Nos indican así, ¿no? 5 metros. Entonces ya conocemos que la pérdida de carga tiene que ser 5 metros. Y ese es el desnivel H. ¿Ok? Bien, y ahora hablamos de la pérdida de carga entre A y M. Pues tenemos que hablar de una pérdida de carga total.
¿Y qué es la pérdida de carga total? Porque hemos visto que a lo largo de la tubería hay numerosos accesorios. Además, el sistema está compuesto por una tubería, la tubería 1 y la tubería 2. Hay dos tuberías que están conectadas en serie, una a continuación de la otra. Y además hay numerosos accesorios. Entonces, por eso escribimos que la pérdida de carga total desde B hasta M es igual a la pérdida de carga por fricción a lo largo de todas las dos tuberías, más las pérdidas de carga en cada accesorio. Y eso es lo que estamos escribiendo acá. Pérdida de carga total igual pérdida de carga por fricción más la sumatoria de las pérdidas de carga menores. Entonces, aquí está la pérdida de carga por fricción. Pérdida de carga por fricción. Pérdida de carga por fricción igual pérdida de carga por fricción en la tubería 1 más la pérdida de carga por fricción en la tubería 2. Igual, fíjense, ahí está la expresión, tubería 1 y tubería 2. Reemplazando los datos, reemplacen ustedes los datos, por favor, que tienen, los datos que están en la tabla. Ahí está L, ahí está D, ¿ya? Reemplacen y obtenemos entonces así que la pérdida de carga en la tubería 1 es 0,191 veces la velocidad 1 al cuadrado. En la tubería 2, 0,2038 veces la velocidad 2 al cuadrado. ¿Ya? Ok. Pero aplicando la ecuación de continuidad, decimos caudal igual a A1 por velocidad 1. A su vez igual a A2 por velocidad 2. Y escribimos así. Y de ahí resulta que la velocidad 1 es igual a 0,25 veces la velocidad 2. O lo que es lo mismo, la velocidad 2 es igual a 4 veces la velocidad 1. Entonces, si utilizo esta relación y reemplazo acá en esta ecuación, obtenemos entonces que la pérdida de carga por fricción en las dos tuberías es igual a 3,4518 veces la velocidad 1 al cuadrado. Podríamos haber puesto también en función de la velocidad 2, pero ahí está en función de la velocidad 1. Está claro, ¿no, jóvenes, señoritas? A ver, revisen un poquito, les doy 5 minutos para que revisen. Me imagino entonces que ya los revisaron. Y a continuación, ahora vamos a escribir la sumatoria de las pérdidas de carga menores. Ahí está. Las pérdidas de carga menores se calculan así. Pérdida de carga menor en el accesorio I igual a K sub I por B sub J al cuadrado entre 2G. Donde I, o sea, K sub I es el coeficiente de resistencia del accesorio I. Y B sub J es la velocidad en la tubería J. Nada más. Bien, entonces en nuestro sistema tenemos numerosos accesorios. Aquí, este accesorio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero en la tubería 1 están instalados estos accesorios. 1, el B, el C, el D, el E y el F en la tubería 1. En la tubería 2 están instalados el G, el H, el J, el K y el L. ¿Ya? Entonces ahí escribimos. Ahí están. ¿Ya? Ahí están los accesorios. En la tubería 1, como les dije,
8 por b sub 1 al cuadrado entre 2g. 8 es el coeficiente de resistencia del primer accesorio. Más 0,5 por b sub 1 al cuadrado entre 2g. Más 0,7 por b sub 1 al cuadrado entre 2g, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que está resaltado con celeste está en la tubería 1. Y lo resaltado con verde está instalado en la tubería 2. Aquí estoy añadiendo algo que no está acá, por si acaso. Es cuando el tubo descarga el fluido en el depósito, también se produce pérdida de carga, que no está acá en esta lista, digamos. Y esa pérdida de carga es el factor de, más bien, el coeficiente del accesorio es igual a 1. O sea, 1 por b sub 1 al cuadrado entre 2g. Ahí está. Ya, entonces ustedes revisen. Ahí está la pérdida de carga en cada accesorio, en función de la velocidad del flujo en la tubería donde está instalado el accesorio. Entonces aquí, fíjense, tenemos b sub 1 cuadrado entre 2c, es decir, factorizando estos términos semejantes, etcétera, llegamos a esta ecuación. Sumamos 8 más 0,5 más 0,7, etcétera. 10.7 por b sub 1 cuadrado entre 2g. Y de todo este término tenemos 11.7 por b sub 2 cuadrado entre 2g. Y ahora, si utilizamos la relación que b sub 2 es igual a 4 veces b sub 1, ¿no? Entonces reemplazamos, ahí está, 11,7 por 4 veces b sub 1 al cuadrado entre 2g. El resultado nos da entonces, fíjense, el resultado nos da, ahí está. Resultado, 197,9 b sub 1 cuadrado entre 2g. Dividiendo entre 2g, nos da 10.09 veces b sub 1 cuadrado, directamente. Por lo tanto, esta sumatoria, es decir, la pérdida de carga total, había sido igual a pérdida de carga por fricción, que ya lo tenemos acá, 3,4518 b sub 1 cuadrado, más la sumatoria de pérdidas de carga menores, 10.09 veces b sub 1 cuadrado. Y en total la suma es 13.54 veces b sub 1 cuadrado. ¿Ya? Eso es. Y de acá pues despejamos la velocidad. Velocidad entonces resulta 0,61 metros por segundo. ¿No es cierto? Velocidad 1. Velocidad 2 es 4 veces este valor. 2,44 metros por segundo. Caudal, área por velocidad. Área por velocidad. Y nos da 43 litros por segundo. A ver, revisen, jóvenes. Revisen lo que he explicado hasta ahí. Lo que les he mostrado en realidad.
Está apagado. Entonces les decía que cuando el desnivel H es 5 metros, el caudal es 43 litros por segundo en el sistema. ¿Ya? Ok. Y ahora ustedes van a resolver los incisos B y C. ¿Ya? Lo resuelven, por favor, para la próxima clase. Bueno, eso es todo por hoy, mis estimados jóvenes y señoritas. Disculpe, ingeniero. Ingeniero, Adelante. ¿será que puede mostrarnos un rato la tabla para una captura de los accesorios? Ah, claro, con todo gusto, pero esto está en el libro de Shawn, pero claro, yo lo he cambiado un poquito el enunciado. Y claro, con todo gusto, ahí está, jovencitos y señoritas. La tablita con los coeficientes K. Una consulta, ingeniero. Las notas del primer parcial todavía no las tiene. Las tengo ya, pero yo quiero mostrarse los exámenes. Y les dije, mil disculpas, yo quería convocarles para que
nos reunamos. Tal vez podríamos hacerlo el día viernes de repente, ¿ya? Yo les voy a convocar para mostrárselos, es decir, tenemos que tener una reunión presencial. ¿Ya? Ok. Listo. Aquí tienen la tablita con las características de las tuberías. Tal vez falta esa también. ¿No? Para completar. Ahí está. Sería así que hagan la captura. Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces, ahí quedamos. La próxima clase continuaremos. Bien. Eso es todo por hoy, entonces, que pasen buenas noches, que les vaya bien. Hasta la próxima clase, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.